Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Ven on. Shalom. Que la paz del Señor sea con ustedes. ¿Tienen ustedes expectativa para el devocional de esta mañana? Antes de venir acá, yo le pregunté al pastor Jason, ¿usted sabe cuándo es el primer día del Festival de los Tabernáculos? Fue anoche, la noche anterior. Ese fue el inicio del Festival de los Tabernáculos. Y hoy cuando nosotros leemos este pasaje, es realmente muy especial. Miren el versículo 1 y 3. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 3, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. El mes séptimo, aquí es donde toma lugar la fiesta, el festival de los tabernáculos. Así que nosotros nos mantenemos leyendo, llegamos al capítulo 9 y nos damos cuenta que ellos están celebrando este festival por 7 días. Significa que el festival de los tabernáculos es un festival muy importante. Así que sucede que cuando estamos leyendo hoy el capítulo 5 de Segunda de Crónicas, y este capítulo habla de la gloria de Dios que cae sobre ese edificio recién edificado. Y el versículo 4 y 5 habla de eso, de la construcción del templo. De capítulo 5, del 5 al 7, capítulo del 5 al 7 habla de la dedicación del templo. Y el capítulo 5 habla de la gloriosa presencia de Dios que llena este templo. Cuando ellos dedicaron el templo, la gloria de Dios llenó ese templo. Y el capítulo 6 habla de la oración del rey. Y el capítulo 7 habla de cómo Dios respondió a este rey, cómo respondió a su oración y a su adoración. Así que este capítulo 5 habla de que la gloria de Dios ha venido y ha llenado el templo. Y entonces la gente alaba y entonces después habla de la respuesta de Dios y entonces vamos al capítulo después 8 y 9. Esto es tan especial. Y sucede que estamos leyendo hoy de Segunda de Corintios capítulo 5 y nosotros acabamos de entrar dentro del primer día del festival de los tabernáculos. Así que le pedí al pastor Jason, ¿qué estamos esperando hoy? ¿Cuál es nuestra expectativa? Es la gloriosa presencia de Dios que venga a nuestro medio. Y en Segunda de Corintios, para los israelitas, en este tiempo, ellos habían regresado de la cautividad cuando fue escrito este libro. Ellos habían estado en cautividad y el templo había sido destruido. La ciudad de Jerusalén también había sido destruida. Y entonces el arca del pacto se había desvanecido, se había desaparecido. Nadie sabe dónde se encuentra el arca del pacto. ¿Dónde estaba? Nadie sabía. Habían rumores de que cuando los babilonios estaban atacando la ciudad de Israel, que el rumor era que entonces los israelitas habían enterrado muy profundamente en la tierra el arca del pacto. Entonces nadie sabe realmente dónde se encuentra. Así que el rumor es que solo muy pocos sacerdotes y unos levitas sabían en el pasado
dónde es que se encuentra el arca del pacto. E inclusive al día de hoy nadie sabe. Eso es tan especial, tan especial. Y el autor de 2 de Corintios capítulo 5, cuando él escribió este capítulo, cuando ellos mencionan la llegada de la gloria de Dios. Y cómo la gloria de Dios llenó el templo. Pero para ese tiempo en que fue escrito, 2 Corintios, ya el arca había sido perdida. Su objetivo no se sabía dónde está. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del autor para escribir esto? Y en el versículo 9, al leer ese versículo 9, yo tengo muchas preguntas en mi cabeza. Porque el versículo 9 dice, y están ahí todavía hasta este día. Pero ¿cómo es posible? Porque ya estaba perdida. Y ahí dice, ahí estaba. Está hablando acerca del arca del pacto. Dice que ellos pusieron el arca del pacto en el lugar santísimo, bajo las alas de los 2 querubines. Y también estaban las 2 varas del arca del pacto, que era con las que se transportaban. Entonces, bajo esos querubines, bajo esas barras, está el arca del pacto, que es la presencia de Dios y que se encuentra en el lugar santísimo. Así que el arca del pacto está en el lugar santísimo. Y las varas están extendidas a tal punto que se pueden ver desde dentro, pero no desde afuera. Y el autor dice, y ellos están allí hasta el día de hoy. Así que está diciendo el autor que el arca del pacto está allí hasta el día de hoy. Y yo tengo preguntas hacia eso. Y entonces yo llego a la conclusión de que este autor sabe dónde está el arca, o quizás él ha visto el arca del pacto antes. Y por eso él lo registra así. Pero de hecho nosotros no sabemos dónde se encuentra el arca del pacto. Entonces, ¿qué es lo que el autor nos quiere decir? De hecho, aquí hay una pista para nosotros, y que se encuentra después al final del capítulo 5. Así que de hecho el capítulo 5 es el clímax de todo el proceso de la edificación del templo. En el capítulo 7 también es todavía parte de ese clímax. El versículo 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Así de capítulo 5 al capítulo 7 son el clímax de todo el libro. El capítulo 5 es la edificación del templo ya terminado. En el capítulo 7, cuando Salomón ora a Dios y el fuego viene del cielo y consume todos los sacrificios y consume el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esa gloria empieza desde el capítulo 5 y continúa hasta el capítulo 7. Son capítulos muy preciosos para nosotros. Yo le doy un título al capítulo 5. La gloriosa presencia de Dios ha llenado el templo. Por supuesto, la dedicación del templo es muy importante. Y yo quiero agregar más palabras aquí. En el Festival de los Tabernáculos, la gloriosa presencia de Dios ha llenado el templo. En el Festival de los Tabernáculos. O ustedes
pueden verlo, ponerlo de esta forma. En la fiesta de los tabernáculos, el templo de Dios fue dedicado y la presencia de Dios llenó el templo. Ese es el título. Ahora, el capítulo 5 podemos dividirlo en 4 puntos. Del versículo 1 al versículo 3 es el primer párrafo. Esta es la conclusión de versículos, la conclusión de la edificación del templo. Así que entonces acababa toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Metió Salomón las cosas que David, su padre, había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Así que lo que David había preparado, y Salomón los había puesto en el tesoro de la casa de Dios. Todos los utensilios regresaron a su lugar. Y así cuando toda la edificación del templo había concluido. Y luego vamos a hablar también, y después vamos a hablar de las vasijas y de los utensilios en el tabernáculo, que se encontraban en el tabernáculo. Entonces Salomón, versículo 2, reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Versículo 3, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Así que el templo había sido concluido ya. Entonces dedicaron el templo en el festival de los tabernáculos. Estamos hablando de que Jesucristo nació en el festival de los tabernáculos y ahora, y después de muchos años, Jesús nació en esta fiesta de los tabernáculos. Y este templo, la gloria de Dios ha llenado el templo. Y también cuando en la fiesta, en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y todas las cosas que fueron preparadas por David fueron puestas en el tesoro de la casa de Dios durante este tiempo. Y también todos los varones de Israel se reunieron en este tiempo, en la fiesta de los tabernáculos. Primero, todos los utensilios, las vasijas, fueron puestos en el tesoro de la casa de Dios. Segundo, toda la gente se reunió también en el templo, junto con el rey Salomón. Así que la casa de Salomón está allí para servir a Dios. Es el rey Salomón quien edificó el templo. Es el rey David quien vino y reunió, es el rey Salomón quien vino y reunió a toda la gente. Aquí en el capítulo 5. Estamos viendo cómo este rey está tomando una posición de liderazgo. Él está guiando a todos los sacerdotes. Todo ha sido ordenado por él. Fue su orden, Así que antes de él era David quien hacía las órdenes. El corazón de David era para construir el templo. Y Dios le dijo a David, no, usted no lo va a hacer. Va a ser su hijo quien va a edificar el templo para mí. Entonces David lo hizo. Entonces el rey Salomón lo hizo y lo completó. Entonces el rey Salomón era un rey que quería servir a Dios muy vehementemente. Así que yo quiero resaltar algo muy importante. Nosotros como sacerdotes reales, así como Salomón es es el rey, pero también es un sacerdote. Por supuesto que él no hace lo mismo que los descendientes de Aarón. Por ejemplo, llevar o acarrear el arca del pacto o cumplir con los deberes en el templo. Esto está en manos de los levitas, pero él es el rey. Y todos los
reyes están divididos de acuerdo a los mandatos, de acuerdo a las ordenanzas de quién, del rey. Primeramente era de David, pero en el tiempo de Salomón habían también diferentes divisiones de sacerdotes, y en esta dedicación del templo ellos están acá. Ustedes pueden ver cómo el papel de un rey es muy significativo. Entonces están toda la gente, los sacerdotes, el rey, todos se unen, todos se reúnen, todos están juntos aquí en Jerusalén. Y esto es en el tiempo del Festival de los Tabernáculos. Es el rey quien quería traer el arca del pacto de la ciudad de David, de Sión, a Jerusalén. Este es el primer punto que yo quiero resaltar. Y el segundo punto es del versículo 6. Nosotros vemos una señal de la presencia de Dios, y esto es el arca del pacto. Está entrando esta arca del pacto al templo. Y en versículo 4 dice que vinieron todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Versículo 5. Los levitas y los sacerdotes. Y versículo 6, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Así que en el proceso de traer el arca del pacto eran los sacerdotes los que acarreaban el arca. Por supuesto que todos los ancianos lo seguían juntos, pero de hecho son los sacerdotes los que acarreaban el arca del pacto. Y fue el rey Salomón quien dio la orden. Así que antes del arca del pacto, antes de traer el arca del pacto al templo, ya ellos estaban haciendo sacrificios a Dios. Así que en el camino, todo bajando allí, en ese camino, en el proceso de llevar, en el camino mientras llevaban el arca del pacto hacia el templo, iban también haciendo sacrificios, ofreciendo sacrificios. Y entonces está el servicio del hombre y están los sacrificios hacia Dios para traer el arca del pacto al templo, donde la gloria se manifestó. Y Dios mira esto de el lugar interno de el descanso, de la morada de Dios con su pueblo. Y los sacerdotes acarreando el arca del pacto, llevándola hacia el lugar santísimo, y debajo de las alas de los querubines. Con las alas de los querubines cubrían el lugar donde reposaba el arca, donde está el arca del pacto. Y los polos, las varas del arca del pacto eran tan largas que se podían ver desde el lugar santo, pero no se podían ver fuera del lugar santo. Esto es algo que yo ya les había mencionado a ustedes de antemano. Cuando Salomón estaba construyendo el templo, en las finales etapas de la edificación, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Pero aquí previamente se había mencionado, pero en este pasaje se reitera nuevamente, pero desde una perspectiva diferente.
¿Qué es lo que el autor nos está tratando de decir aquí? Que está allí el arca del pacto hasta hoy. Pero para mí, físicamente, el arca del pacto no está allí. Pero el autor está diciendo, allí está hasta hoy. Probablemente el autor lo había mirado, sabía que estaba allí. Pero en el tiempo en que fue escrito este libro, no estaba allí, no se sabía dónde estaba el arca. Después volveremos a este punto nuevamente. Luego la escritura dice que nada había dentro del arca a excepción de las 2 tablas que el versículo 10, en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con los cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Así que ya ven que el arca del pacto ha salido de el monte, ha salido de Sión y ha sido pasada, transportada al lugar santísimo del templo. El arca del pacto es el símbolo de la presencia de Dios. Así que los 2 querubines cubrían el arca del pacto con sus alas, y este es el énfasis de la gloriosa presencia de Dios allí. Y en el versículo 10, yo siento que el autor de 2 de Corintios, después de la cautividad, él quiere reedificar el templo. Ustedes saben, después de la cautividad, el primer templo había sido destruido, así que ellos tenían que reedificar un segundo templo. Pero en aquel tiempo, cuando ellos mencionaron este pasaje. El corazón de este autor era para motivar a todos los israelitas para reconstruir el templo, porque el templo previo había sido destruido. Pero esta es la ubicación específica del templo original. Y también es el lugar donde Abraham sacrificó a su propio hijo Isaac. Así que es una ubicación muy especial. Dios ha dicho que este es el lugar donde yo voy a morar, dice el Señor. Previamente, cuando Salomón había construido este primer templo, Salomón había movido el arca del pacto a este lugar, al lugar del templo. Y durante el proceso de transportar el arca del templo al arca del pacto, ¿cómo es que lo hizo? ¿Cómo es que Salomón vino y cómo es que transportó el arca del pacto? Lo hizo tal y como lo hizo el rey David. David había transportado el arca del pacto a lo que en ese momento había, que era el tabernáculo. Y él había hecho las divisiones de los diferentes órdenes sacerdotales. Y ahora es el rey Salomón quien está construyendo el templo. Y la forma en que él transportó el arca del pacto es la misma forma en que lo hizo su padre, el rey David. Él movió el arca del pacto y pidió a todos los sacerdotes que fueran ellos los que acarrearan, los que llevaran el arca del pacto, que no fuera llevada o jalada por bueyes. Significa que nosotros continuamos en la misma forma que lo hacen nuestros ancestros. Así como Salomón seguía la forma en que el rey David, su padre, movió el arca del pacto, de cómo hizo su padre David para mover el arca del pacto, para llevarla hasta el lugar santísimo, a la parte interior del tabernáculo. De la misma forma, el rey Salomón lo hizo para transportar el arca del pacto de la ciudad de Sión a el lugar santísimo del templo. Y aquí viene y le
el autor de Segunda de Crónicas quiere vehementemente motivar a la gente para que reconstruyan el templo. En la misma forma, después de la cautividad, el autor le está diciendo, nosotros tenemos que reconstruir el templo otra vez, tenemos que adorar a Dios en la misma forma y la presencia de Dios nos va a llenar de la misma forma. Para mí ese es el énfasis que el autor quiere darnos. Especialmente dos tabernáculos. Especialmente las dos tablas, corrección, especialmente las dos tablas que se encuentran dentro del arca del pacto y que son las tablas que Moisés había puesto en Horeb. Y esas tablas habían pasado, las tenía David, ¿verdad? En el arca del pacto. Y también estas tablas estaban dentro y fueron pasadas al rey Salomón, aunque a la hora de ser escrito este libro no se sabía dónde estaba el arca. Ahora, del versículo 11 al versículo 14, ustedes van a notar y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Versículo 12, y los levitas cantaron todos, los de Asaf, los de Genán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, y estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaron pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Así que ellos alabaron a Dios en la misma forma en que David lo hacía y los sacerdotes. Ellos estaban haciendo sacrificios y ellos estaban santificando a sí mismos para el Señor. Los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Gemán y los de Jedutún, todos ellos estaban cantando y tocando instrumentos juntos. Y al sonido de la trompeta, 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y tenían entonces trompetas, tenían címbalos, salterios, eran 120 sacerdotes tocando las trompetas, todos juntos. Hicieron un gran sonido. Estaban todos como en una sola voz. Estaban alabando a Dios. Como uno, alabando a Dios. Y ellos decían, porque Él es bueno y porque para siempre permanece su misericordia. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Están adorando a Dios. Así que el arca del pacto, aunque ha sido ya movida al lugar, transportada al lugar santísimo, y que hacen ellos, lo que ellos hacen es todos juntos adoran a Dios, todos juntos, el rey, los ancianos, la congregación, todos están reunidos y al inicio habían sacrificios y después todos estaban haciendo los sacrificios, y los sacerdotes y los levitas están cantando y sonando la trompeta, hay címbalos. Y están haciendo sonidos con diferentes
instrumentos, címbalos, salterios y están elevando su voz para el Señor y están diciéndole al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ese es, para ese tiempo, cuando fue escrito 2 Corintios, ellos estaban regresando del cautiverio. Ellos habían perdido su nación, ellos eran solamente una provincia. Ellos habían sido casi que desvanecidos. No eran una provincia muy grande en ese momento siquiera. Ellos solamente pertenecían a una provincia pequeña al oeste del río Jordán. Y ellos estaban bajo la autoridad del gobierno de Damasco. Y el gobierno de Damasco era su gobernante. Ellos estaban, en otras palabras, bajo el gobierno de los gentiles. Estaban siendo gobernados por los gentiles. Eso es lo que hoy día se conoce como Saria, hoy. Así que el gobierno no quería que ellos construyeran el templo. De hecho, el gobierno les estaba oprimiendo. Pero en esa circunstancia tan difícil políticamente hablando, ellos sí querían construir el templo. ¿Y cómo es posible? Hasta ya habían perdido el arca del pacto, no sabían dónde se encontraba. Muchos de los utensilios o vasijas del templo tampoco estaban. Solo tenían unas pocas vasijas. Solo unas pocas vasijas les había sido permitido que trajeran de regreso. Pero el gobernante de esa provincia no les permitía a ellos construir el templo, reedificar el templo. Pero entonces, ¿cómo podían ellos hacerlo? Y ellos decían, nosotros tenemos que hacer lo que se nos ha enviado a hacer. Tenemos que construir la muralla, tenemos que adorar a Dios. Este es el lugar que Dios ha ungido, este es el lugar que Dios ha escogido. Así que es aquí donde nosotros tenemos que edificar. Esto es lo que el autor de 2 Corintios le está diciendo a la gente. Hay que edificar nuevamente el templo y la gloria de Dios nos va a llenar otra vez. Así que por eso tenemos que acarrear el arca del pacto de la misma forma en que lo hizo David. De la misma forma en que lo hizo Salomón. Y cuando llevamos el arca a este lugar, que es el lugar permanente de la morada, el descanso de la presencia de Dios. Porque antes era un lugar de descanso temporal. Porque en tiempos de Moisés y en tiempos de David era un lugar temporal de reposo para la presencia de Dios. Pero una vez que el rey Salomón transportó el arca del pacto, la presencia de Dios al lugar santísimo, era para que fuera el lugar permanente de reposo de la presencia de Dios. Es el lugar de reposo. Pero ¿cómo es posible? Ya para 2 Corintios, cuando se escribe esto, ya ese lugar no está, ya ese lugar de permanencia, de reposo, de la presencia de Dios no se encuentra, el templo no está. Cuando era temporal, el Señor aún así llenaba ese lugar con su presencia. Luego cuando viene Salomón y le lleva el arca del pacto, la presencia de Dios a este lugar del templo, es un lugar permanente. Pero al escribirse este libro de 2 Crónicas, no hay templo, no se sabe dónde está el arca. Pero ellos dicen, tenemos que hacerlo de la misma forma en que lo hizo David y de la misma forma en que lo hizo Salomón. Nosotros tenemos que seguir esa misma forma. Así que cuando David movió el arca del pacto al tabernáculo, las tablas de los 10 mandamientos estaban allí. Pero cuando Salomón movió el arca del pacto al lugar santísimo del templo, allí también estaban las tablas de los 10 mandamientos. Pero en el tiempo de Salomón era con el propósito de que se encontraran en un lugar de
reposo, de reposo permanente. Pero ahora, cuando se escribe 2 Corintios, no está el arca del pacto, no están las tablas de la ley. Pero lo más importante es que Dios nos ha dado esas 2 tablas, aunque no las vemos con nuestros ojos hoy. El versículo 11 nos dice que nosotros, a pesar de eso, continuamos adorando, así como los sacerdotes y los levitas, continuamos adorando a Dios y hacemos un sonido, todos juntos como uno, elevamos un sonido a Dios, elevamos nuestras voces. Que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Sabemos que Dios es bueno y que Dios nos ama y que su misericordia permanece para siempre. Hoy el templo anterior se ha ido, no está. El arca que estaba dentro de ese templo no sabemos dónde está, pero nosotros sabemos que este es el lugar que Dios ha escogido. El tabernáculo que David había dedicado como un lugar de reposo temporal y Salomón que había dedicado un lugar permanente para el reposo de la presencia de Dios. Hoy día no tenemos nada, dice el autor, pero lo que tengamos en nuestras manos, eso sacrificamos a Dios. Y la presencia de Dios, la gloriosa presencia de Dios nos va a llenar. Y los levitas y los sacerdotes lo hicieron. Y al final del versículo 13 dice: entonces la casa se llenó de una nube. Cuando ellos adoraron, de repente todo el templo fue lleno con una nube. Fue lleno con una nube. Así que los sacerdotes no podían continuar ministrando debido a la nube, porque la gloria de Dios llenó la casa de Dios. Cuando toda la gente estaba adorando a Dios, la gloria de Dios llenó la casa de Dios. Cuando ellos adoraban, el templo fue lleno con esa nube. Y versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esta es la dedicación del templo. La gloria de Dios llenó el templo. E inclusive los sacerdotes no podían continuar ministrando porque la gloria de Dios llenó todo el lugar. Aquí ustedes ven un cambio repentino en el reino espiritual. Cuando el arca fue movida y llevada al lugar santísimo del templo, cuando la gente estaba adorando en la parte exterior, en los atrios. Inicialmente eso era liderado, guiado por el hombre. Los hombres estaban llevando el arca del pacto al lugar santísimo. Y los hombres estaban adorando a Dios, pero de repente hubo un cambio. Durante la alabanza y durante la adoración, la presencia de Dios llegó a ser más y más fuerte. Ustedes ven aquí el símbolo, la nube. La nube es el símbolo. Despacio, poco a poco fue llenando todo el templo de manera más y más fuerte, a tal punto que la gloria de Dios llenó todo el templo. Así que había una enorme nube llena de luz, y esa luz irradiaba sobre el templo. Era una luz radiante, completamente radiante. Esa era la gloriosa presencia de Dios con nosotros.
Ustedes saben que los sacerdotes se supone que tienen que adorar a Dios en el templo. Están tocando los salterios, todos los instrumentos musicales, estaban cantando, estaban diciendo Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Eso estaban ellos cantando. Unos cantaban, unos estaban tocando las trompetas. 120 sacerdotes, todos estaban juntos sonando las trompetas. Y cuando ellos cantaban las canciones, cuando ellos elevaban sus voces, porque había la nube y la luz era tan radiante que ellos no podían mirar y ellos cayeron al suelo. Y entonces aquí es donde se da el cambio. Dios está a cargo. Ya no es el hombre guiando, ahora es Dios guiando. Para el hombre ellos todos están rendidos totalmente a Dios. Este es el enfoque de 2 de Corintios. El autor nos está diciéndole a todo Israel que el Señor reina. El Señor reina. Y ellos, los sacerdotes, no pudieron estar en pie, tenían que arrodillarse, tenían que rendirse, tenían que postrarse totalmente ante Dios. El hombre no puede hacer nada, pero tienen el corazón de adorar a Dios, de ofrecerse a sí mismos a Dios, de querer edificar el templo para Dios, pero al final no era su propia fuerza o su poder, porque cualquier cosa que ellos tienen, e inclusive los instrumentos musicales tenían que ponerlos de lado, e inclusive sus voces tenían que ponerlas de lado, no podían cantar más, estaban sin palabras, estaban totalmente quietos ante el Señor. Así que para el tiempo en que querían edificar el templo, llevar el arca, adorar a Dios, y hasta el final, cuando viene Dios y totalmente toma control de todo, el hombre no puede hacer nada. Así como los israelitas cuando estaban regresando de la cautividad, el Espíritu Santo estaba hablando a ellos y les decía, si ustedes tienen el corazón, si ustedes tienen la voluntad, entonces Dios toma control. No depende del hombre, todo depende de Dios, todo depende de Dios. Este es el tema principal de 2 de Corintios que el autor quiere pasarle a todos los israelitas. Que todas las cosas que se hacen no dependen de otra cosa. Cuando Dios dice, este es el lugar de reposo de Dios, y entonces es allí donde hay que construir el templo. Y después de que ellos terminan el templo, algunos de los ancianos vienen y ven el siguiente templo y dicen, wow, pero este templo era tan pequeño, el templo anterior era tan grande. Y ellos estaban llorando porque era mucho más pequeño, pero Dios les dice, no importa. El templo físico no importa, todo se trata de su corazón, y si ustedes se unen en este lugar, el liderazgo muy importante, Salomón era muy importante, Zorobabel fue muy importante. Después del regreso de la cautividad, Zorobabel fue muy importante, Nehemías es muy importante, Jeremías es muy importante, todos son muy importantes. Cuando nosotros tenemos el corazón, finalmente Dios va a tomar control de todo. Amén. Inclusive en este tiempo, lo que nosotros podemos hacer quizás no es tan glorioso como en el pasado, pero eso no importa, nosotros no dependemos del hombre. Hasta este tiempo, nosotros estamos en este tiempo, Jesucristo ya ha venido. Nosotros no dependemos del arca del pacto, no dependemos del templo, nosotros dependemos de nuestro Salvador Jesucristo. Y más importante es que Él vino en el tiempo del festival de los tabernáculos. Y cuando yo estoy hablando acerca de esto, yo estoy tan emocionado porque ya acabamos de ir a
acabamos de ir y decirle a Hong Kong que Jesucristo nació en el tiempo de los tabernáculos y hizo un tiempo grandioso. Se había pronosticado que iba a haber mucha lluvia y no llovió. Tuvimos un tiempo maravilloso. Dios está con nosotros. ¿Cómo es que puede suceder que hoy casualmente que estamos leyendo Segunda de Crónicas capítulo 5 y aquí es cuando inicia el festival de los tabernáculos y estamos hablando acerca de la edificación del templo? Hablamos el domingo pasado, así que todo viene y obra para bien para aquellos que aman a Dios. Es como Dios que nos está diciendo a nosotros 6:1:1, ustedes tienen el corazón, yo voy a estar con ustedes y mi gloriosa luz va a estar con ustedes. Y hoy cuando nosotros vemos esta luz radiante, gloriosa y radiante, quizás seamos como la gente de aquel tiempo en que eso fue escrito. En el tiempo de Moisés, la gente tampoco podía estar en pie, porque Dios es el más santo. Aunque nosotros nos limpiemos o santifiquemos, no podemos mantenernos en pie ante Dios. Así que en el tiempo de Salomón los sacerdotes también eran así. Y para nosotros lo mismo, nosotros no podemos tenernos en pie. Pero Dios no ha cambiado. Hoy ya Jesucristo ha venido, el Espíritu Santo ha venido. Nosotros tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo y Dios nos ha dado este templo y nosotros estamos en este lugar y vamos a continuar pidiéndole a la presencia de Dios que nos llene y vamos a continuar sirviéndole al Señor porque el Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Amén.